así que podemos comenzar. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, los saludo, muy buenos días. Y antes de iniciar esta audiencia, les voy a dar una serie de instrucciones que les pido, por favor, puedan escuchar atentamente. Les voy a solicitar a los señores abogados presentes que procedan a silenciar o apagar sus teléfonos celulares. De igual forma, si quieren hacer uso de los mismos, háganlo, pero procuren no exhibirlos en la cámara porque suelen distraer al tribunal como también a los demás abogados que están efectuando sus presentaciones. De igual forma, les voy a solicitar que sus respectivos computadores procedan a apagar o silenciar las alertas vinculadas a correo electrónico y redes sociales. Les voy a pedir a los señores abogados que, tal como lo tienen en este minuto, mantengan sus micrófonos apagados, sus cámaras encendidas y solamente las activen en aquellos casos en que el tribunal los llame a intervenir. Se hace presente que está prohibida la grabación individual de la videoconferencia, como también la toma de fotografía o captura de imágenes. Se les recuerda que esta audiencia está siendo grabada y además está siendo transmitida vía streaming. Una copia se insertará en el sistema de gestión de causa. Una vez comenzada la audiencia, está prohibida la interrupción de la misma, por lo tanto les voy a solicitar que procuren que en el lugar donde se encuentran efectuándola, eviten el ingreso y salida de personas. En el caso de que la audiencia se interrumpa por desperfectos técnicos, vamos a intentar en la medida de lo posible de solucionar el desperfecto técnico. Si ello no es posible, vamos a tener que agendar la audiencia en una nueva oportunidad. Para eso les pido a los señores abogados que estén atentos a las formas de comunicación que han tenido con el tribunal, especialmente correo electrónico y también sus respectivos celulares. La audiencia se celebra en conformidad al artículo 24, inciso 4 de la ley 20.600, y se les hace presente a los señores abogados que se les concederán 15 minutos a cada uno para que realicen sus respectivas intervenciones. De igual forma se hacen presente que cualquier tipo de exhibición de documentos o demás antecedentes tienen que estar previamente incorporados al expediente, de manera tal que si esto no está en el tribunal no autorizará su exhibición en esta audiencia. Para todos los efectos legales se deja constancia que el tribunal se integra con Iván Hunter, que lo preside y que les habla, con la ministra Civil Villalobos y con la ministra de la Altísima Corte de Apelaciones de Valdivia, doña María Elena Llanos Morales. Siendo las 9:44 minutos, vamos a dar por iniciada la audiencia de modificación y sustitución de medida cautelar decretada FOGAS 42 en el cuaderno de medidas cautelares de estos autos rol D2-2021, caratulados Fernando Templay Silva con el Ilustre Municipalidad de Puerto Natales. El tribunal solicita a los abogados que se identifiquen con su nombre completo, RUT y parte a la que representan, comenzando por la parte demandante. Buenos días. Muy buenos días, señoría ilustrísima. Por la parte demandante, comparece abogado Pedro Herrera Parra, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el presente tribunal. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de la parte demandante. Por la parte demandada, buenos días. Buenos días, su señoría ilustre. Por la parte demandada, Felipe Riesco y Seguirre, RUT 15.382.722-2. Guión 2, me dijo, ¿no es cierto? Guión 2. Gracias. El tribunal tiene presente la individualización de la parte demandada. Bueno, nuevamente se le comunica a las partes que se dejará a disposición un registro del audio en el sistema de gestión de causa y que esta audiencia está siendo grabada y además transmitida vía stream. Se deja constancia que actuará como ministro de FE el relator señor Carlos Hellenberg y que nos acompañen también en esta audiencia el señor Javier Zubiabre, ingeniero informático del tribunal, y la periodista del tribunal, señorita Bárbara Cos. Señor relator, por favor, puede comenzar su cuenta. Gracias, señor presidente. Me voy a referir a los principales antecedentes que se van a revisar en la audiencia de hoy, que es en relación con una medida cautelar y posterior solicitud de modificación o sustitución de la misma. El 13 de agosto del año 2021, FOGAS 24 del cuaderno de medida cautelar, el tribunal dictó resolución acogiendo una solicitud de medida cautelar innovativa de la parte demandante del 3 de agosto de este año, y con citación ordenó reubicar a los demandantes de autos, señor Fernando Templay Silva y doña Mónica Díaz Jiménez, en un inmueble de la comuna de Puerto Natales, lejos del radio contaminante, a costa de la ilustre Municipalidad de Natales, demandada en auto. La ejecución y vigencia de esta medida deberá ajustarse a los siguientes términos. Primero, en el plazo de 10 días contados desde que la presente resolución que ejecutoriada la ilustre Municipalidad de Natales, por medio de escrito presentado en la causa por su apoderado, colocará a disposición de los demandantes una oferta con una o más propiedades amobladas en buen estado de conservación y de características y condiciones adecuadas para el fin exclusivo de casa de habitación, libre de toda turbación en el pleno uso y goce de la propiedad. Se señalará en la oferta la ubicación exacta de la propiedad
y deberá acompañarse a los autos los antecedentes necesarios para demostrar que las propiedades ofrecidas cumplen con las características y condiciones referidas. Segundo, solo serán de cargo de los demandantes los gastos por consumo tales como luz, agua, gas, internet y telefonía, excluyendo todo gasto vinculado al dominio, tenencia o uso del inmueble, tales como dividendos, cánones de arrendamiento, gastos comunes, etc. Tercero, en el plazo máximo de 4 días, los demandantes, por medio de escrito presentado en la causa por sus apoderados, deberá aceptar expresamente una de las propiedades ofrecidas por la demandada bajo procedimiento de tenerse por aceptada la propuesta de la municipalidad en el orden que se consigne en el escrito presentado al efecto. La oposición deberá ser fundada y dará origen al incidente respectivo, que será resuelto por el tribunal. El que de aceptar la oposición otorgará un plazo a la demandada para presentar nuevas ofertas de propiedades. Lo anterior es sin perjuicio de ejercer las demás potestades establecidas en la ley para el cumplimiento de sus resoluciones. 4. Verificada la aceptación, al día siguiente hábil la demandada deberá materializar la reubicación de los demandantes. 5. La medida cautelar se mantendrá vigente hasta que se dicte sentencia de término en el presente juicio o su equivalente, o hasta que el incendio en el vertedero municipal se encuentre completamente extinguido, lo que deberá acreditarse con un informe debidamente justificado de la autoridad sectorial competente. Ahora, para conceder lo solicitado por la demandante, tal como se aprecia del texto de la resolución, el tribunal en su considerando número 10, efectuó el siguiente razonamiento, el cual cito, que del conjunto antecedentes reseñado puede constatarse que el hecho en que se funda la medida es efectivo, es decir, que actualmente se está produciendo un incendio en el vertedero municipal de Puerto Natales. Si bien se informa que se estaría controlando, no es menos cierto que aún se está produciendo, y así como también los efectos ambientales. Continúa el tribunal en el considerando número 11 de la resolución. Cito, que este hecho es idóneo para generar un peligro o riesgo a la salud de la población y en concreto a los solicitantes que habitan una vivienda que se encuentre aledaña al vertedero. Estos efectos se encuentran vinculados a, primero, emanación de gases de combustión, generando riesgos a la población cercana. Segundo, posibles explosiones espontáneas causadas por combustión a nivel de subsuelo. Tercero, potencial peligro a las personas que depositan, manipulan y están en el entorno del incendio. El 18 de agosto de 2021, Fojas 31, la demandada, haciendo uso de la citación concedida, solicitó la modificación y en subsidio la sustitución de la medida cautelar, alegando en síntesis, primero, que tiene la más plena disposición de proteger el medio ambiente y la salud de cada habitante de la comuna, sin oponerse a cubrir las necesidades básicas que de manera urgente requieran los habitantes, incluidos los demandantes. Segundo, que, como indicó en su contestación de demanda, no ha ocurrido daño ambiental diverso, al que fue materia de la sentencia de causa rol de 13/2015 de este tribunal, por lo que la medida debe ser dejada sin efecto o modificarse por la medida que su señoría estime justicia. Tercero, que indica que si bien es efectivo que existe un incendio en el vertedero municipal con diferentes focos que a la fecha se han ido atacando y cuyo control va en un 80%, el real e inminente peligro en la demora de tramitación de la causa no puede ser considerado como un argumento para exceder a la medida, toda vez que fue la propia demandante quien ha solicitado la suspensión voluntaria del procedimiento en 3 oportunidades. Acompañó escrito de suspensión ante este tercer tribunal ambiental de 18 de junio de 2021 y escritos de suspensión ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia de 22 de julio y de 30 de julio de 2021, relativo a la vista del recurso de apelación contra la interlocutoria de prueba de esta causa, deducido por la demandada. Subsidiariamente, la demandada solicitó que la medida sea sustituida por otra innovativa consistente en el pago de 350.000 pesos mensuales, hasta por un máximo de 3 meses, imputable al programa de ayuda social por concepto de arriendo, de modo tal que los solicitantes puedan optar libremente por un arriendo en la ciudad de Puerto Natales. Pido además que se exija a la parte solicitante caución suficiente para que responda ante eventuales perjuicios que podrían originarse. A su turno, la demandante, el 23 de agosto de 2021, en escrito de Fojas 39, solicitó el rechazo de la oposición con costa, señalando que no es cierto que este proceso se encuentre suspendido por petición suya, sino que los en virtud de la ley. Agrego que la apelación contra la interlocutoria de prueba se concedió en un solo efecto devolutivo, estando ya suspendido el procedimiento, y que las suspensiones son un derecho de cualquiera de las partes.
instó a la demandada a cumplir con la medida decretada por el tribunal y a la petición subsidiaria solicitó su rechazo por cuanto estimó que no es posible arrendar ninguna casa por la suma ofrecida, por ser zona turística, y la modificación por 3 meses resulta a su juicio imposible por cuanto el incendio no se logrará extinguir. De igual manera, estimó improcedente la caución porque el tribunal no lo consideró necesario y no es posible sospechar perjuicio para la demandada. La foja 42, el 24 de agosto del 2021, atendió el mérito de lo expuesto y visto el artículo 24 de la ley número 20.600, el tribunal citó a la presente audiencia. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, damos por concluida la relación. Bueno, señor abogado, ustedes ven en pantalla que está un cuadro azul con el escudo del tribunal. Ahí están los minutos que tienen concedido cada uno de ellos, por lo tanto les voy a solicitar que sus respectivos alegatos los ordenen conforme al tiempo que se les ha concedido. Bueno, vamos a comenzar con el alegato de la parte oponente y demandada en estos autos, abogado don Felipe Riesco, sus 15 minutos. Puede comenzar. Su señoría ilustre, con la venia de este ilustre Tribunal Ambiental, procedo a formular mis alegaciones. En primer lugar, su señoría, es un asunto pacífico los requisitos de procedencia y las medidas cautelares, por lo tanto, mi intervención no tendrá como propósito ilustrar a vuestra señoría respecto a tales requisitos, pero sí mi propósito consiste en desvirtuar la configuración de tales requisitos en el caso que nos convoca. Desvirtuar, por lo tanto, que el demandante en autos tenga un interés jurídicamente tutelado, que en virtud, además, de ello tenga una verosimilitud de la pretensión invocada frente al tribunal, y además la inexistencia de un perjuicio irreparable, que es una de las condiciones necesarias que establece el legislador en el artículo 24 de la ley 20.600, objeto de conceder una medida cautelar hipnótica. Su señoría ilustre, en autos consta a fojas 2 que el demandante señala que don Fernando Antonio Tamblay Silva es dueño de la parcela 11A-5 de una superficie de 1,5 hectáreas de la colonia Isabel Riquelme, la comuna de Puerto Natales. Eso es pacífico y nadie lo discute, y afirma asimismo que el título traslaticio de dominio consiste en una escritura de compraventa de fecha 10 de diciembre del año 2014, suscrito ante la notaría de Puerto Natales, señalando que además, inmediatamente adquirido el inmueble, su representado se trasladó a vivir ahí. Sin embargo, su señoría, en todo el proceso no se ha acreditado mediante un certificado de dominio vigente, una copia de inscripción, la constancia de la inscripción del título traslaticio de dominio del conservador de bienes raíces, que constituye la única manera válida y legal de efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces en este país. Por lo tanto, no hay ningún antecedente en todo el expediente, su señoría ilustre, que dé cuenta de que el demandante es o dueño o poseedor, mero tenedor, ni siquiera la circunstancia que acredite que vive en lo que él estima que es su propiedad en virtud de un título traslaticio de dominio, que tampoco fue acompañado en autos, su señoría. No hay ningún antecedente de los hechos que asevera su demanda el demandante. Absolutamente ninguno, ni el título traslaticio, ni la copia de inscripción, ni el certificado de dominio vigente, ni siquiera algún certificado de vecindad otorgado por Carabineros de Chile, ningún antecedente que nos permita afirmar fehacientemente que la aseveración del señor Fernando Tamblay Silva de vivir a un costado del vertedero de la ciudad de Natales es verdad o se puede acreditar. De hecho, su señoría, lo único que consta en el expediente son fotos de una habitación, una casa habitación cercana al vertedero, que efectivamente lo único cierto es que se está produciendo un incendio, pero también es cierto, según los antecedentes acompañados por el mismo demandante para la adopción de la medida cautelar, que los medios de prensa sobre los bases de las cuales él solicita la medida señalan que ese incendio fue producto de una acción de terceras personas que generaron un incendio intencional en el vertedero en cuestión. Por lo tanto, su señoría, no es imputable la responsabilidad de la municipalidad de Natales
la ocurrencia del incendio. ¿Es un hecho cierto la ocurrencia del incendio? Sí, su señoría. Pero no es un hecho cierto, ni tampoco se ha entregado pruebas siquiera indiciarias de que el señor Fernando Tamblay Silva es propietario, mero tenedor, poseedor, o que incluso viva a un costado de ese vertedero, y por lo tanto, su señoría, tampoco se ha acreditado la presencia de un riesgo de la posibilidad de generarse un riesgo irreparable a la salud del señor Fernando Silva Tamblay, porque efectivamente el riesgo en abstracto se genera por la existencia del incendio, pero ese riesgo tiene que concretarse en alguna persona que sea destinatario de los efectos que se generan en el riesgo. Y esa persona, su señoría, no ha acreditado el hecho de estar expuesto al riesgo, porque no ha acreditado estar viviendo y haciendo uso de la vivienda que supuestamente da cuenta la fotografía en autos, y que lo haría estar siendo susceptible de generarse un riesgo o un daño inminente, un daño grave a su salud. Por lo tanto, su señoría, no consta en autos ningún antecedente, señalo nuevamente, ni siquiera indiciario de que existe un riesgo o de generarse un daño irreparable a la salud del señor Fernando Tamblay, ni ningún antecedente que acredite que el señor Fernando Tamblay vive, pernocta, es dueño siquiera de el inmueble que supuestamente es colindante al vertedero municipal. Y por tanto, su señoría, con eso se pone en duda también su calidad de directamente afectado, uno de los requisitos esenciales que establece el legislador en el artículo 18, número 2 de la ley 20.600, ¿quién puede interponer la demanda por daño ambiental? El directamente afectado. ¿Y quién también establece el artículo 54 de la ley 19.300 puede demandar la reparación del daño al medio ambiente? El directamente afectado. Él es el legitimado activo para ejercer la acción objeto de autos. Y su señoría, nada nos hace pensar siquiera que el señor Fernando Tamblay viva cerca y esté expuesto al riesgo y que además se le haya generado un daño ambiental que le pueda haber afectado. Desde otra perspectiva, su señoría, también resulta contradictorio que el señor Fernando Tamblay señala que desde la fecha de compraventa, que reitero fue el 10 de noviembre del año 2014, él se trasladó a vivir en el inmueble objeto de la compraventa. ¿Por qué, su señoría? Porque consta en una demanda por daño ambiental anterior que se llevó a cabo en este tribunal, rol D13-2015, que al menos desde el 23 de diciembre del año 2015, que fecha de ingreso de esa demanda por daño ambiental, el señor Tamblay está en antecedentes de la generación del daño ambiental. Por lo tanto, si uno contabiliza los 5 años que establece el legislador para la prescripción de la acción de reparación por daño ambiental, esta se encontraría al menos prescrita desde el 23 de diciembre del año 2020 para el señor Fernando Tamblay, porque resultaría ilusorio pensar que el señor Fernando Tamblay vive al costado del vertedero, pero no fue objeto de la manifestación evidente del daño, del cual sí fue objeto. ¿Sabe quién fue el que demandó en la primera causa? El vendedor del inmueble. El vendedor sí persiguió el daño al medio ambiente, pero el comprador, que dice haberse cambiado o trasladado a vivir a ese inmueble en la misma fecha de la suscripción de la compraventa, no de la inscripción, y además de la cual no consta nada en auto, no lo persiguió. Qué raro, su señoría. Es decir, para uno es evidente la existencia del daño ambiental. De hecho, el demandante en autos señala que este es el mismo daño ambiental que se sancionó por parte del tribunal en su oportunidad, y que lo que pasa es que las medidas de reparación que se señalaron no han dado resultados. Por lo tanto, estamos ante los mismos hechos, pero los mismos hechos al menos se manifestaron evidentemente a partir del 23 de noviembre del año 2015. Por lo tanto, para la contabilización de los plazos de la prescripción de la acción de reparación por daño ambiental, su señoría, estamos holgadamente pasados, porque el 23 de diciembre de 2020 habría prescrito esta acción. Y por lo tanto, no está acreditado la calidad de legitimado activo y directamente afectado, señor Fernando Tamblay. De serlo, igualmente estaría prescrita la acción en base a la cual deduce esta demanda. Y en tercer lugar, su señoría,
parece contradictorio que exista un peligro en la demora y que sea el mismo abogado de la demandante quien solicita la suspensión del término probatorio en autos. Es cierto que el término probatorio ya estaba suspendido por el solo Ministerio de la Ley, pero también es cierto, su señoría, que este tribunal, el ilustre tribunal, ha dictado el acta extraordinaria número 3 del año 2021, donde en su considerando 10º establece la posibilidad de las partes de renunciar a la suspensión del término probatorio y de dar curso progresivo al proceso y a su etapa probatoria. Si es que yo estimo, su señoría, un litigante diligente que estima que su representado sufre un peligro en la demora por la suspensión del procedimiento, al menos diligentemente solicitaría a este tribunal que haciendo uso de esa facultad que se le otorga en virtud del acta extraordinaria número 3, reanuda el procedimiento objeto de obtener la anuencia de la contraparte, porque si no hubiese conferido el traslado, y esta parte de su señoría se manifiesta hoy día, ahora, y le manifiesta a este tribunal su total disposición a reanudar el procedimiento inmediatamente, y a tener el más breve plazo posible, dar curso progresivo a los autos y citar audiencia de conciliación, prueba y alegato que establece el procedimiento. Sería contradictorio, su señoría, que en esta instancia mi distinguido contradictor no se manifestara de acuerdo con dejar sin efecto esta suspensión en virtud de la facultad que le entrega el considerando 10º del acta extraordinaria número 3. Pero sí resulta contradictorio que quien mismo alega que la suspensión le genera un peligro para objeto de satisfacer su pretensión en autos, el mismo que solicita la suspensión del probatorio en autos. Más allá de que no haya surtido efectos esa solicitud, pero significa, su señoría, y no lo puedo creer así, que mi distinguido contradictor solicita la suspensión a objeto de generarle un perjuicio a su representado, cosa que no me cae en la cabeza y que no puede ser cierto. Entonces, su señoría, es del todo evidente que en estas causas no existe apariencia de buen derecho, no se ha acreditado por ningún medio las aseveraciones respecto de la propiedad del inmueble, ni de la posesión del inmueble, o el hecho de habitar siquiera efectivamente en el inmueble supuestamente colindante al vertedero municipal. No se ha acreditado la calidad directamente afectado, que exige el artículo 18, número 2 de la ley 20.600 y el artículo 54 de la ley 19.300. Y por lo tanto, su señoría, tampoco se ha acreditado el peligro en la demora, ni se ha acreditado la existencia de un daño irreparable que pudiese ser objeto el demandante don Fernando Tamblay Silva. Eso es todo, su señoría. Esas son las alegaciones que he formulado y le agradezco y reitero la disposición de esta parte para poner término a la suspensión del término probatorio y dar curso progresivo al proceso con objeto de que se cite lo más pronto posible a la audiencia de conciliación, prueba y alegato. Y por último, manifiesto la dificultad que tiene la municipalidad para poner a disposición un listado de 10 propiedades para que el demandante elija dónde trasladarse. Y primero que nada, porque no conozco si van a haber la disponibilidad suficiente de inmuebles, y segundo, porque es ajeno al quehacer ordinario del municipio buscar propiedades, además para satisfacer condiciones subjetivas de habitabilidad y comodidad que se nos pide. Por lo tanto, nos resulta mucho más fácil, a nuestro juicio, poner a disposición un monto de dinero del cual puede hacer uso el demandante, objeto de que él busque el inmueble que mejor satisfaga sus necesidades, si su señoría, evidentemente poniendo un presupuesto con un tope máximo y pidiendo la caución por los posibles perjuicios que el demandante pueda generar en el inmueble, ya que el arrendatario podría solicitar la indemnización de todos los perjuicios a la municipalidad por el obrar o el mal uso que eventualmente el demandante pudiese hacer de ese inmueble, y por lo tanto es para caucionarlo esos posibles perjuicios que la municipalidad solicita rendir causa. Eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Damos por concluido el alegato de la parte demandada y oponente a la medida cautelar. Conforme lo decretado por el tribunal, la parte demandante, sus 15 minutos. Abogado Pedro Herrera puede comenzar. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Con la venia de este tribunal formulo respuesta a la objeción señalada por la Municipalidad de Puerto Natales. En primer lugar, su señoría ilustrísima, haciendo presente que, si bien es cierto, no se han acompañado los documentos relativos al dominio de la propiedad, existe un principio de buena fe, solicitamos una medida cautelar que es una cuestión incidental en este proceso, y la misma se decretó sin hacer cuestionamiento a la titularidad o no del dominio. Evidentemente, en la oportunidad procesal respectiva que corresponda a la etapa probatoria se demostrará que efectivamente el inmueble se encuentra inscrito a nombre de mi representado. Sin embargo, en la sola demanda ya se señalan una serie de antecedentes donde consta que efectivamente mis representados viven ahí. De hecho, se señala un archivo de prensa donde precisamente declara doña Mónica respecto de los perjuicios que estaba sufriendo al vivir al lado de este vertedero. De cualquier manera, su señoría ilustrísima, el certificado de dominio vigente en ningún caso sirve para demostrar que efectivamente mis representados viven ahí. Tampoco es posible contar con un certificado de la Junta de Vecinos, como señala la parte oponente, toda vez que estamos en un terreno, en un sitio rural, donde evidentemente no existe Junta de Vecinos, porque si existiera Junta de Vecinos, claramente la oposición que ellos hubieran realizado hoy día sería mucho más fuerte que aquella que están realizando mis representados, que solamente constituyen a una familia. En ese sentido, señoría, entendemos de que no existe duda de que efectivamente mis representados viven y permanecen ahí. Esto es conocido por todas las partes, también por el municipio. De hecho, hemos tenido incluso reuniones con la misma municipalidad, con el director con el administrador de la municipalidad en el domicilio de mi representado, quien ha constatado efectivamente las condiciones de extrema precariedad e insalubridad en las que vive, de manera que no nos parece plausible ni razonable que hoy día se venga a cuestionar efectivamente que mis representados viven allí. Independientemente de que efectivamente desde un punto de vista procesal formal debiera constar en el proceso, si así su señoría lo estima pertinente, pudiera decretarlo como medida para mejor resolver, o esta parte puede acompañar el certificado de dominio vigente dentro del plazo que su señoría estime pertinente, para efectos de poder zanjar el eventual cuestionamiento que derechamente formula la Municipalidad Natal. Eso, por una parte, su señoría ilustrísima, entendemos que no existe duda que mis representados viven allí, entendemos que no existe duda del perjuicio que se genera la circunstancia de vivir al lado de un incendio. Conocemos las condiciones climáticas particulares que tiene la región de Magallanes y Puerto Natales. Esta precisamente es época donde se levantan los fuertes vientos y lamentablemente todos sabemos que el incendio no se va a apagar. El incendio se generó en el mes de marzo del año 2020, hecho que ha sido reconocido por la propia parte demandada, y hasta la fecha no se le ha podido poner término. Si bien es cierto, en algunas oportunidades baja, se mantiene de manera subterránea, pero en muchas oportunidades el incendio se desborda, que es lo que pasó hace poco. Y entendemos que va a ser lo mismo que va a ocurrir ahora, toda vez que el viento en esta época aumenta y evidentemente el incendio se va a propagar con mayor rapidez. En ese sentido, señoría ilustrísima, y atendido a la naturaleza de este proceso y que entendemos que en esta etapa solamente se puede acompañar prueba documental, hemos contado también con una serie de videos que no hemos podido incorporar, que son de época reciente, del día de ayer, de hasta ayer, donde efectivamente se ve que el humo sigue permanentemente en el lugar, y lamentablemente es un lugar que resulta absolutamente inviable con la vida humana. De hecho, lo ha constatado, como ya señalé, la propia Municipalidad Natal. De manera que nos parece bastante preocupante que la Municipalidad realice esta oposición hoy día, siendo que además señala que están absolutamente pro y de acuerdo con proteger el medio ambiente y la vida de las personas, cosa que claramente no pareciera ser concordante con lo que están exponiendo hoy día. Por otra parte, su señoría ilustrísima, y centrándonos en el debate concreto en qué es lo que se formula en la oposición, donde ellos derechamente señalan que esta parte ha sido la que ha suspendido el procedimiento. Bueno, tal y como entendemos que ya quedó aclarado, lo que esta parte quiso en su oportunidad fue que quedara constancia en el proceso de que este mismo estaba suspendido, toda vez que el tribunal no lo señaló, digamos, de manera oficiosa, sin perjuicio de que ya estaba suspendido. En ese sentido, nuestra solicitud de suspensión solamente obedece a que quedara una constancia escrita. Y evidentemente tomamos las palabras que ha señalado hoy día la parte contraria,
y agradecemos también su disposición en orden a continuar con el procedimiento, y obviamente nosotros también vamos a aceptar la renovación del procedimiento, que es precisamente lo que a nosotros nos interesa. Sin embargo, y pese a haber conversado con anterioridad con la parte demandada, no conversamos sobre este punto y entendemos que ellos no estaban de acuerdo, y precisamente por eso presentamos la suspensión, pero no con un afán de dilatar el proceso, sino que con un afán de tener certeza jurídica respecto de que el mismo se encontraba suspendido y que efectivamente no estaba corriendo por alguna situación legal. En ese sentido, la ley que se dictó especial sobre temas de coronavirus no señala expresamente el proceso ambiental dentro de aquellos que se suspenden, y es por eso que quisimos contar con una resolución judicial que así lo declarara. Y tan claro es que el tribunal resolvió que no ha lugar a la suspensión porque ya se encontraba suspendido. Lo mismo respecto de aquellas suspensiones que se realizaron en la Corte de Apelaciones de Valdivia en relación con con la apelación subsidiaria que se dedujo por la parte demandada respecto de la resolución que recibe la causa prueba, en la cual suspendimos 2 veces la vista del recurso de apelación, entendiendo que el proceso principal ya se encontraba suspendido y que además dicho recurso de apelación se había concedido en el solo efecto devolutivo, de modo que cualquier retardo que el mismo tuviera en nada afectaba la tramitación de la cuestión principal. En ese sentido, entendemos que los argumentos que se virtieron en su oportunidad para efectos de generar esta oposición no son tales. La apreciación que realiza la parte demandada, no dice relación con lo que esta parte efectivamente hizo, de manera que podemos afirmar que con toda precisión que nosotros nunca hemos tratado de entorpecer ni suspender el procedimiento de manera arbitraria, ni evidentemente somos los más interesados en que el proceso siga adelante su curso en la mayor brevedad posible, y que evidentemente podamos terminar esta causa con sentencia. En ese sentido, señoría ilustrísima, entendemos que los argumentos que en su oportunidad se dieron para efectos de que se dejara sin efecto esta medida cautelar no existen, de manera que solicitamos al tribunal que la oposición sobre este punto se rechace con costas, toda vez que entendemos que no existió motivo plausible para litigar, y además entendemos que dicha oposición efectivamente está retardando que mis representados puedan ser trasladados a un lugar donde puedan vivir de manera razonable y exentos del peligro que les genera tener un incendio literalmente al lado. Con respecto a las peticiones subsidiarias, su señoría, que ha señalado la parte demandada en relación con que se genere o se pague una suma de dinero a mi representada, entendemos que lo más transparente es que el propio municipio sea quien busque el inmueble en los términos que así lo señaló su señoría ilustrísima en la resolución que accede a la medida cautelar. Toda vez que esta es una zona turística, no existe ningún arriendo, ni siquiera, de hecho acá por una pieza compartida muchas veces cobran más de 200.000 pesos, de manera que es prácticamente imposible arrendar una casa para una familia por la suma de 350.000 pesos, de hecho no es posible. Una cabaña promedio cuesta en Puerto Natales como mínimo 500.000 pesos, de manera que nos parece que la alternativa propuesta por el tribunal es la correcta. Por otra parte, precisamente si mis representados, y si hemos solicitado el establecimiento de esta medida cautelar, es porque mis representados no cuentan con los recursos para efectos de poder solventar ellos mismos, mantenerse en un domicilio distinto de aquel en el que lo hacen actualmente. Y por eso mismo también no es posible acceder o cumplir con la caución que se solicita, toda vez que existen antecedentes suficientes de que no va a haber perjuicio para la municipalidad, toda vez que el daño y los hechos son efectivamente evidentes y así la propia parte demandada los conoce. Por último, señoría ilustrísima, señalar que la solicitud de esta medida cautelar obedece también a una serie de actos previos que esta parte realizó para que el municipio trasladara a mis representados de ese lugar. De hecho, evitamos pedir la medida cautelar de manera directa. En primer lugar, conversamos con los apoderados de la parte demandada, conversamos con el municipio, con la nueva administración, que fue una administración que se caracterizó por señalar dentro de sus propuestas una protección al medio ambiente de la vida de las personas. De hecho, en su oportunidad acompañamos también
la declaración de la nueva alcaldesa, quien señala expresamente que el incendio del vertedero constituye un foco de peligro y que evidentemente es un daño a las personas. Sin embargo, y pese a manifestarse con buenas intenciones, ninguna de ellas se cumplió. Y es por ello que tuvimos que solicitar dicha medida cautelar al tribunal, la cual fue accedida. De manera que entendemos que la única forma de que esta se cumpla es a través de la coerción de este tribunal, toda vez que la parte demandada no ha dado señales concretas de querer cumplir esta medida que para nosotros y para cualquier persona probablemente es tan justa y tan evidente, que personas que están hoy día sufriendo un daño ambiental producto de la negligencia, a lo menos de la Municipalidad de Natales, no sean trasladadas a costa de la ley. Es por ello, señoría, que igualmente vamos a solicitar que estas solicitudes subsidiarias, tanto de la sustitución de la medida cautelar como de la caución, sean rechazadas. Además que tampoco se señalan razones suficientes por las cuales la misma debe ser sustituida. De hecho, el único argumento, al menos que tomé nota por parte del demandado, es que no constituirían las funciones propias del quehacer municipal. Sin embargo, entendemos que deben haber personas encargadas del área social que sí pueden realizar esta función que el tribunal le encomendó y sería perfectamente cumplible. Por todo lo expuesto, señora Ilustrísima, solicitamos que ambas peticiones, tanto la principal de eliminación de la medida cautelar como aquella de sustitución y caución, sean rechazadas con costo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Vamos a dar por concluido el alegato de la parte demandante. A ver, yo lo que puedo dar cuenta es que existiría la voluntad tanto de la parte demandada, manifestada expresamente, como el demandante de renunciar a los términos probatorios. Yo quisiera preguntarle al abogado de la parte demandante si está en condiciones de efectuar la renuncia en este acto, a los términos probatorios, para efectos de que el tribunal pueda decretar una audiencia que evidentemente se va a tener que citar dentro de los términos que señala la ley 20.600, pero que nos permita realizar la audiencia de conciliación, prueba y alegatos. Les recuerdo que esta audiencia va a quedar una acta resumida incorporada al sistema de gestión de causas, por lo tanto ahí puede quedar perfectamente registrada la renuncia que se realice respecto al término probatorio. Su señoría, previo a la renuncia, quisiera verificar, porque la verdad es que es un proceso en el que nunca, es un proceso, digamos, una modificación nueva a este tipo de proceso. Quisiera verificar la posibilidad de acompañar prueba documental, porque todavía no la hemos acompañado toda. En ese sentido, y teniendo plena certeza de que puedo acompañar prueba documental haciendo la renuncia, o bien tengo que acompañar primero la prueba documental y luego hacer la renuncia, estaríamos en condiciones de hacerla. Pero existe prueba documental que a lo menos hoy día debemos acompañar y que está pendiente. En ese sentido, si bien existe toda la intención de poder renunciar al término probatorio, es necesario acompañar prueba documental y eventualmente también algunos videos que no sé si serán posibles de acompañar renunciando al término probatorio, porque necesito revisar directamente el acta que establece esta posibilidad de renuncia. Sí. Recuerden que la renuncia no es al término probatorio, la renuncia es la suspensión del término probatorio, por lo tanto, lo que va a suceder es que el tribunal va a fijar una fecha dentro de los límites que señala la ley 20.600, y ahí van a tener que empezar a presentar la prueba que no hayan presentado con anterioridad en los plazos que establece la misma ley 20.600. Por lo tanto, no es que esté renunciando a la prueba, ya solamente está renunciando a la suspensión del término probatorio. De ser así, su señoría, si estamos en condiciones de aceptar una renuncia a la suspensión del término probatorio. Perfecto. Por la parte demandada. Perdón, sí, su señoría, toda la disposición por nuestra parte para renunciar a la suspensión del término probatorio. Perfecto. Le voy a solicitar entonces al señor Ellenberg, en su calidad de ministro de Fe, que deje constancia de la solicitud que han realizado los señores abogados en el sentido de de renunciar a la suspensión del término probatorio, para efectos de que el tribunal pueda resolverla y citar a las partes a la audiencia de conciliación prueba alegato de acuerdo a como se ha establecido y reglamentado por el acta extraordinaria del tribunal. Ministra Llanos, ¿alguna pregunta a los señores abogados? ¿No? Perfecto. Ministra Villalobos. Sí, yo quisiera consultar cómo se justifica este periodo de 3 meses propuesto por la demandada.
Perdón, señora ministra, que escuché entrecortado, no escuché bien la pregunta. Ningún problema. Sí, mi duda tiene que ver con la justificación del periodo de 3 meses ofrecido para el pago de 350.000 pesos. No, su señoría, es un periodo prudencial, establecimos por 3 meses y efectivamente puede ser renovable y podemos ofrecer más meses en la medida que el incendio no se haya apagado. Lo que pasa es que estimamos que vamos a poder controlar el incendio, de hecho ya se ha controlado de manera importante, y eventualmente, si es que no se ha logrado controlar y siguen las circunstancias que ameritan eventualmente, porque señalamos no tenemos constancia de que vivan efectivamente ahí los demandantes, estaríamos dispuestos a prorrogarlo, no habría ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Yo también iba a consultar sobre la voluntad de continuar con el proceso, pero ya está aclarado lo que... Muchas gracias, entonces. Yo no tengo preguntas. Siendo las 10:23, vamos a dar por concluido esta audiencia de oposición a medida cautelar. Le agradezco a la señora abogada su asistencia y le deseo una excelente jornada. Muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.